De repente, eres de las personas que durante mucho tiempo ha estado buscando el mejor reproductor de audio y video para tu ordenador y móvil, con la capacidad de soportar todos los formatos, pero durante la búsqueda no has tenido éxito. Si ese es tu caso, pues hoy vengo a traerte la solución a este dilema y compartir contigo el mejor reproductor que existe en la actualidad, llamado VLC Media Player. Para ello, es recomendable que mires detalladamente estos 2 pasos que explico en el video, donde te enseñaré a configurarlo de una manera especial para tu ordenador y volverlo un reproductor predeterminado en la PC. De igual manera, en el segundo paso, te enseñaré a cómo instalarlo correctamente en tu móvil para que puedas aprovechar al máximo de las bondades que te ofrece el reproductor VLC Media Player. ¡Excelente! Una vez teniendo en cuenta los puntos anteriores mencionados, vamos directamente con el paso número 1, que consiste en la instalación del VLC Media Player para el ordenador. Recuerda que el enlace de la página oficial del reproductor VLC Media Player, como siempre te lo dejaré en la descripción del video. En esta primera toma podemos observar que este reproductor tiene la capacidad de soportar casi todos los formatos que existen en la actualidad, ya sea audio y video, y que a su vez es compatible con todas las plataformas existentes. En este punto, si le damos clic en la flecha y vamos donde dice Otros sistemas, puedes observar que efectivamente a este reproductor lo puedes encontrar disponible en las múltiples plataformas que existe, que abarca desde Windows, Linux, Android, Apple, entre otros, ya sea para celular, tablet, PC o televisión. Si vamos nuevamente en la flecha, podemos notar que nos muestra 2 tipos de sistema operativo de Windows, que es por 32 bits y por 64 bits. Si no sabes cuál elegir, sencillamente vas a tu escritorio, donde dice Propiedades. ¿Y dónde dice Tipo de sistema? Pues ahí te dirá si tu equipo es compatible con 64 bits o con 32 bits. Una vez teniendo en claro este punto, vamos nuevamente a la página de VLC Media Player y elegimos el que dice Windows por 64 bits. Le damos clic y esperamos a que se complete el proceso. Una vez completado, lo siguiente que hacemos es ejecutarlo como administrador. Posteriormente le damos en OK. Luego donde dice Siguiente, nuevamente en Siguiente, de igual manera en Siguiente, y le damos en la opción que dice Instalar y esperamos a que se complete el proceso. Y finalmente le damos donde dice Terminar. Automáticamente se abrirá el reproductor y, como puedes observar, se encuentra en su versión más actualizada, listo para su uso. Lo siguiente que hacemos es eliminar el ejecutable de VLC Media Player y luego nos dirigimos al icono de Windows que se encuentra en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Y vamos donde dice Configuración e ingresamos. Luego, vamos donde dice Aplicaciones, posteriormente a donde dice Aplicaciones predeterminadas, e ingresamos. De igual manera, vamos donde dice Reproductor de música y lo cambiamos por VLC Media Player. Posteriormente, hacemos el mismo procedimiento con el reproductor de video, seleccionando al VLC Media Player como el reproductor predeterminado. ¡Excelente! Como puedes observar, aquí tengo 2 archivos que vienen a ser de audio y de video que están por separado. Puedes notar que este archivo de video tiene como reproductor Windows Media Player. Entonces lo que haremos es ingresar nuevamente y vamos en la opción que dice Abrir con y seleccionamos el VLC Media Player, luego activamos el check y finalmente le damos en Aceptar. Y puedes notar que ya se está reproduciendo de manera permanente con el VLC Media Player. De igual manera, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, pero esta vez con el archivo de audio, con la finalidad de volver a todos los formatos compatibles para que solo sea reproducido por VLC Media Player, y así aprovechar al máximo todas las bondades que nos ofrece este grandioso reproductor. De igual manera, si te está sirviendo el tutorial hasta aquí,
te invito a suscribirte al canal para que seamos cada día más con tu apoyo. Y como puedes observar, el formato de audio también ya está predeterminado para que funcione exclusivamente con el reproductor VLC Media Player. Definitivamente, es increíble todas estas bondades que nos ofrece este gran reproductor multimedia, que hace que nuestra experiencia de usuario sea única. Ahora vamos con el segundo paso, que consiste en la instalación y la configuración correcta de VLC para el móvil. En primer lugar, vas directamente a la Play Store. Luego vas a escribir VLC. Y le das en la opción que dice instalar. Y aquí, solo vamos a esperar a que se complete el proceso de instalación. Una vez instalado, le damos en abrir. Luego presionamos la opción Start. Hacemos lo mismo con conceder permiso, y le damos donde dice permitir. Luego en siguiente, luego en listo, y finalmente en la opción sí. De esta forma, el reproductor VLC automáticamente podrá leer las canciones y los videos guardados en tu memoria del móvil, no importa en qué formato se encuentre. Este reproductor puede leer los diferentes formatos de una manera muy fácil. Y cualquier canción o video que vayas agregando posteriormente, pues será reproducido en automático gracias a VLC Media Player. De igual manera, en la descripción del video te dejo un enlace exclusivo, donde te explicaré paso a paso cómo sacar el máximo provecho a este reproductor, con las diferentes funcionalidades que te ofrece, y así no pierdas tiempo buscando en otras partes, cuando todo lo encontrarás aquí. Asimismo, cualquier actualización o novedad con el reproductor VLC Media Player en el futuro, también lo estaré agregando a la lista, para que no te pierdas y lo aproveches al máximo. Espero que te haya sido muy útil el tutorial de hoy. Si es la primera vez que ves uno de estos contenidos, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para estar al tanto de las últimas actualizaciones de este gran reproductor VLC Media Player. Por otra parte, cualquier duda o sugerencia con respecto al video, me lo puedes hacer saber aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y finalmente, si tuviste algún problema con la instalación de VLC o te gustaría dominar todas sus funcionalidades, pues te invito a verlo en el siguiente enlace que lo encontrarás en la descripción, en el cual aprenderás cada funcionalidad del reproductor para que puedas usarlo según tus necesidades. Por lo demás, como siempre, un gusto el haber compartido estos conocimientos contigo. Que nuestro querido Padre Celestial te siga bendiciendo enormemente. Te veo en la segunda parte del video.